Mi abuela era el centro silencioso de nuestra casa, como el sol que calienta sin ruido. La recuerdo en la cocina, manos sabias, preparando tortillas que olían a hogar. Era el refugio al que todos volvíamos, la calma discreta que sostenía nuestra familia, aunque rara vez nos deteníamos a escucharla. La humillación de mi abuela fue invisible, tejida con hilos de indiferencia y pequeñas faltas de respeto. Sus historias eran interrumpidas, sus opiniones tratadas como ocurrencias. Nadie lo hacía con maldad, pero todos participábamos. La costumbre de ignorarla se volvió rutina, una jaula invisible. No había un agresor claro, ni una víctima evidente. Así, su espíritu fue erosionado en silencio, a la vista de todos. Las comidas familiares eran el escenario. Mi abuela, tras cocinar para todos, intentaba contar una anécdota, pero la interrumpían y su historia quedaba incompleta. Sus sugerencias eran descartadas, sus miedos ridiculizados, sus regalos ignorados. Cada burla, cada interrupción, era un pequeño corte. Ella se encogía, guardando su cariño en silencio. Miles de pequeños desprecios pueden desangrar un alma sin que nadie lo note. Así, la fuimos haciendo invisible en su propio hogar. Todos permitimos ese trato, justificándolo como bromas o cariño. La jerarquía familiar ponía su voz al final. Cuando la menospreciaban, mirábamos a otro lado. El silencio era nuestro cómplice. La paz falsa costaba su dignidad. Confundimos resignación con conformidad. Al callar, le enseñamos que su valor era menor. Con el tiempo, ella misma empezó a creérselo. Con los años, la chispa de mi abuela se apagó. Recuerdo cómo, de niña, su risa llenaba la casa y sus historias nos mantenían despiertos hasta tarde. Pero poco a poco, esa luz se fue atenuando, como si una sombra silenciosa se hubiera instalado en su interior, robándole el brillo a sus ojos y la fuerza a su voz. Ya no era la mujer que organizaba juegos, que tejía sueños con palabras, sino alguien que parecía desvanecerse en los rincones de la casa. Dejó de intentar participar, su presencia se volvió casi fantasmal. En las reuniones familiares, su silla estaba ocupada, pero su espíritu parecía ausente. Nadie notaba cuando callaba, ni cuando sus manos temblaban al sostener una taza. Era como si se hubiera vuelto invisible, una sombra entre las voces y las risas de los demás. Dudaba de sí misma, temía la crítica, buscaba refugio en la soledad de su cuarto. Allí, entre las paredes silenciosas, encontraba un poco de paz, lejos de las miradas que juzgaban y de los comentarios que la hacían sentir menos. Su habitación se convirtió en su único refugio, el único lugar donde podía ser ella misma, aunque fuera en silencio. Su cuerpo se encorvó, su sonrisa se volvió rara, sus ojos opacos. Cada día parecía pesarle más, como si llevara una carga invisible. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora descansaban temblorosas sobre su regazo. Su rostro, que antes irradiaba calidez, mostraba ahora una tristeza callada, una resignación profunda. Atribuimos todo a la vejez, sin ver que era la tristeza de no ser escuchada. Nos convencimos de que era normal, que así era el paso del tiempo, sin darnos cuenta de que cada gesto de indiferencia era una herida más. No supimos ver que su silencio era un grito ahogado, una súplica por atención y cariño. La soledad era más amable que nuestra indiferencia. Prefería la compañía de sus recuerdos, de las cartas que nunca enviaba, de las fotos que miraba en silencio, antes que enfrentarse a la frialdad de quienes la rodeábamos.
En su mundo pequeño, encontraba consuelo en lo que fue, porque el presente le resultaba demasiado hostil. No era el tiempo, era la humillación constante, era la sensación de no importar, de ser ignorada, de que su voz ya no tenía peso, y así, la sombra creció en ella, alimentada por nuestra indiferencia, hasta que apenas quedó rastro de la mujer luminosa que fue. Yo también fui cómplice. Vi la tristeza en sus ojos y no hice nada. Callé por miedo, por comodidad, por no crear conflicto. Recuerdo dejarla con la palabra en la boca, eligiendo la risa de los demás. De adulta, entendí la injusticia, pero seguí callando. Pensé que mi voz no cambiaría nada, repitiendo el patrón. Me pregunto si una sola voz que la validara habría sido suficiente. Elegí el silencio y fui parte de la humillación. Cuando enfermó, la familia quiso compensar años de indiferencia. De pronto, todos la cuidaban, le llevaban flores, le hablaban con cariño, pero ya era tarde. Su espíritu se había retirado, su silencio era total. La atención tardía no fue amor, sino un intento de aliviar nuestra culpa. Ella ya no tenía nada que decirnos. El silencio que le impusimos se volvió su última fortaleza. Mi abuela murió en silencio. ¿Cómo vivió? Su partida fue tan discreta como cada uno de sus días. Envuelta en una calma que, ahora lo sé, era más una barrera que una elección. Nadie escuchó sus últimos pensamientos, ni susurró su nombre en la noche. El silencio llenó la casa, pesado, casi tangible, como si quisiera decirnos algo que nunca supimos escuchar. En el funeral, la elogiaron por su paciencia y serenidad, sin ver que su silencio era una herida. Todos recordaban su voz suave, su manera de asentir sin protestar, y la confundieron con fortaleza, pero nadie preguntó qué ocultaba detrás de esa calma, ni qué palabras se tragó por miedo o costumbre. La familia lloró, pero lloraban por la imagen que construyeron, no por la mujer real. Encontré un diario. A veces quisiera gritar, pero no sé si alguien me oiría. Esas palabras, escritas con letra temblorosa, me revelaron un mundo oculto. Descubrí que su silencio era un grito ahogado, una súplica invisible. Cada página era un testimonio de su soledad, de sus deseos nunca expresados, de las veces que eligió callar para no incomodar. Su silencio no fue virtud, fue resignación. Era la forma en que sobrevivía a la indiferencia, a los comentarios hirientes, a la rutina que la fue apagando poco a poco. No era una santa, era una mujer cansada de no ser escuchada, de no ser vista más allá de sus deberes y su sonrisa. Su muerte nos obligó a escuchar la verdad. La soledad y la humillación la habían apagado. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que su silencio era un espejo de nuestra indiferencia. La casa, antes llena de murmullos y risas, se volvió un eco de todo lo que no supimos preguntar ni comprender. Su bondad era una armadura, su silencio, una enfermedad provocada por nosotros. Cada gesto amable era un escudo, cada palabra no dicha, una herida abierta. Nos enseñó a ser amables, pero nunca nos enseñó a escuchar de verdad. Ahora entiendo que su generosidad era una forma de protegerse, de no pedir nada para sí misma. No fue una vida de paz, sino de silencios impuestos. Su historia es una advertencia. El silencio puede ser tan destructivo como el grito más fuerte. Hoy, su ausencia nos pesa, y su verdad escondida nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuántos silencios hemos ignorado en quienes amamos.
La historia de mi abuela no es única, es, en realidad, el reflejo de muchas otras historias que se repiten en silencio, generación tras generación, en los rincones de tantas casas. Ella, como tantas mujeres, vivió momentos de alegría, pero también de dolor callado, de palabras que nunca se dijeron y de gestos que pasaron desapercibidos. Muchas mujeres viven en silencio, humilladas de formas sutiles. A veces, no hace falta un grito para herir, basta una mirada, una broma, una interrupción constante. El silencio se convierte en una barrera invisible que las aísla, que les roba la voz y la confianza para compartir sus pensamientos y sentimientos. La humillación silenciosa es la más peligrosa, porque nadie la nombra. Se esconde en los pequeños gestos cotidianos, en la falta de atención, en la costumbre de no preguntar, de no escuchar. Es una herida que no deja cicatriz visible, pero que marca profundamente el alma. No podemos justificar la falta de respeto con cariño o costumbre. Decir, siempre ha sido así, no es excusa para perpetuar el dolor. El amor verdadero se demuestra en el respeto, en la empatía, en la capacidad de reconocer cuando hemos fallado y de buscar reparar el daño, aunque sea con un simple gesto de atención. Debemos escuchar de verdad, defender a quienes son interrumpidos, validar a quienes son ridiculizados. Es nuestra responsabilidad crear espacios seguros donde cada voz, especialmente la de quienes han callado demasiado tiempo, pueda ser escuchada y valorada. No basta con oír, hay que escuchar con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. Un simple, me interesa escucharte, puede ser revolucionario. A veces, una frase así, puede abrir puertas cerradas durante años, sanar heridas invisibles, y devolver la dignidad a quienes la han perdido. Escuchar es un acto de amor y de justicia, una forma de honrar la vida y la experiencia de quienes nos precedieron. Hoy, la memoria de mi abuela me obliga a hablar. Me impulsa a no quedarme callada, a romper el ciclo del silencio y a invitar a otros a hacer lo mismo. Porque cada historia merece ser contada, y cada persona merece ser escuchada, sin importar su edad o su historia. No dejemos que más vidas se llenen de silencios impuestos. Aprendamos a escuchar antes de que sea tarde. Que el ejemplo de quienes callaron nos inspire a alzar la voz, a tender la mano, y a construir un futuro donde nadie tenga que esconder su verdad por miedo o costumbre.